el 15 de noviembre recibiste ese pago de 40,000 pesos. ¿Qué debiste haber hecho ese día 15 de noviembre? ¿Será que nada? ¿Solo recibir el pago y ya estuvo? Pues la realidad es que no. Sí debiste haber hecho algo. Debiste haber emitido un comprobante de ese pago. Oye, pero no existe un complemento. Sí, es cierto, no existe un complemento, pero tú tienes una obligación marcada en el inciso B del artículo 29A del Código, fracción séptima. ¿Y cuál es esa obligación? Dice el Código que por cada pago que recibas, tú debes emitir un comprobante fiscal. ¿Y cómo emito ese comprobante fiscal? Bueno, así como emitiste la factura, pero con la única diferencia que en la parte de la descripción, en lugar de describir la operación, allá vas a poner a parcialidad 1 al folio y pones la WIT, ¿ok? Allá vas a poner los 40,000 pesos y el IVA que estás cobrando y las retenciones que se dieran en su caso. Con eso tú ya cumpliste con tu obligación de emitir un comprobante del pago recibido. ¿Ok? Ahora, ya estamos en diciembre. Oye, necesito emitir un comprobante del pago de los 25,000 pesos que acabo de recibir. Yo en noviembre emití un comprobante versión 3.2 donde demostré el pago recibido. Ahorita en diciembre, ¿puedo hacerlo? No, ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya no existe la versión 3.2. ¿Y entonces qué hago? Entonces tienes que emitir un complemento de recepción de pagos versión 3.3. ¿Dónde va a estar el detalle? Oye, en mi complemento de recepción de pagos versión 3.3 me pide, y lo vamos a ver al ratito, saldo al inicio, monto recibido, saldo al final. Entonces, esa información de tu complemento de recepción de pagos viene de tu sistema de crédito y cobranza. ¿Okay? En tu sistema de crédito y cobranza tienes una factura, el folio X, donde dice que se emitió en fecha tal, que fue por 100,000 pesos. Dice también que cobraste 40,000 pesos en fecha 15 de noviembre y que tienes un saldo de 60,000 pesos. Eso es lo que va a pasar a tu complemento de recepción de pagos. ¿Ok? La WIT X tiene un saldo de 60,000 pesos. Recibo el día 10 de diciembre 25,000 pesos y se queda con un saldo después de el pago de los 25,000 pesos de X cantidad, 35,000 pesos. ¿Ok? Entonces, no sé, atendiendo a tu pregunta, Charlie, oye, ¿debo de emitir un complemento de recepción de pagos? La respuesta es sí, si tu comprobante previo era pago en parcialidades. ¿De acuerdo? Oye, y si decía pago en una sola exhibición y te la pagan en una sola exhibición, entonces no tendrías que emitir un complemento de recepción de pagos. Pero si dijo pago en parcialidades, sí tienes que emitir un complemento de recepción de pagos en la versión 3.3. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? Perfecto, nos dice Francisca Cruz. En el caso de una venta de una vivienda, se reciben varios pagos hasta liquidar el valor. Por cada pago debo emitir un CFDI y al final debo emitir un CFDI con el valor total. Bueno, se entiende en este caso, si entendí bien tu pregunta, se entiende que al momento de la compraventa de ese bien inmueble, ¿ok? La estás vendiendo a crédito. Por lo tanto, al momento de la venta haces una factura por el valor total. Allá nada más lo que hay que definir, no me acuerdo quién fue el que preguntó, lo que hay que definir allá es quién emite el comprobante. Acuérdate que el comprobante origen puede ser que lo emita el notario o tú, como vendedor. ¿En qué momento lo va a emitir el notario? Bueno, si yo no tengo una actividad empresarial, ¿ok? En ese caso, actividad empresarial, profesional, etcétera, lo emite el notario. Si solo tengo ingresos por salarios, intereses, el comprobante lo emite el notario
como complemento a su factura de honorarios. ¿De acuerdo? Ahora, oye, resulta ser que yo tengo actividad empresarial, el inmueble que se está vendiendo proviene de mi actividad empresarial. Ah, entonces el notario me dice, espérame, el que factura eres tú. Y entonces yo emito la factura por el monto total, y si, como tú dices, se está pagando en parcialidades, ¿ok? El comprobante va a decir que se pagan parcialidades. ¿De acuerdo? Y posteriormente, entonces sí, por cada pago que yo reciba, tendré que emitir un complemento de esa parcialidad. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice Adrián Guerrero, ¿qué anexaremos a nuestra póliza, la primera factura o ambas? Perdón, ¿cómo estuvo? Adrián Guerrero nos dice, ¿qué anexaremos a nuestra póliza, la primera factura o ambas? Bueno, lo que sucede acá, Adrián, es que tenemos que verificar primero qué estamos contabilizando. ¿Ok? Acuérdate que en este caso, nuestro primer registro contable, pensando en una transacción donde primero facturo y después cobro, ojo, porque pueden darse otras situaciones del anticipo, pero bueno, pensando en una transacción donde primero vendo y después cobro, mi primera póliza va a tener adjunta la factura de la operación. Oye, y después mi factura ya no la vuelvo a tocar, ya quedó registrada esa provisión. Cuando yo voy haciendo los cobros, voy a adjuntar mi complemento de recepción de pagos. ¿Vale? Perfecto. Aquí tenemos, de hecho, dos preguntas que son similares, que es Linda Escobar nos dice, si en la versión 3.2 se emite una factura en una sola exhibición antes del 1 de diciembre y se recibe el cobro después del 1 de diciembre, ¿se deberá emitir un complemento de recepción de pagos? No. Y Flor del Carmen González nos dice, si a partir del 1 de diciembre cobro alguna factura 3.2, ¿debo emitir el complemento de pagos? Depende de qué leyenda la hayamos puesto, ¿no? Si fue pago en una sola exhibición, no. Si fue en parcialidades o diferido, sí. Ok, perfecto. Nos dice Wendy Camal, ¿es correcto que una factura en parcialidades la paguen con diferentes métodos de pago? A ver. Si tu factura dice parcialidades, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿cuál es el nombre, Amairani? Wendy Camal. Bueno, para empezar, Wendy, tendríamos que atender o aterrizar en qué versión facturaste, ¿ok? Si tu factura fue versión 3.2 o tu factura fue versión 3.3, porque recuérdate que forma de pago y método de pago entre versión 3.2 y versión 3.3 está invertido, ¿vale? Entonces vamos a pensar que te estás refiriendo en tu pregunta a versión 3.2. Quiero pensar que por allá va tu pregunta. Entonces, tengo una factura origen o una factura padre, como le llaman los del SAT, por 100,000 pesos. Y la factura dice que se paga en parcialidades. Viene la primera parcialidad de 20,000 pesos y se paga vía transferencia. Método de pago, transferencia. Porque acuérdense que en la versión 3.2 el método de pago se refiere a la forma efectiva en que se pagó. Si fue cheque, transferencia, bla, bla, bla. En la 3.3 el método de pago se refiere a si fue en una sola exhibición o si fue diferido o parcialidades. ¿Ok? Entonces, acuérdense que entre 3.2 y 3.3 cambia. Bueno, entonces, en 3.2, primer pago se hace con transferencia, le pongo método de pago transferencia, no pasa nada. Siguiente pago que yo recibo, se hace con cheque, pues a mi comprobante de pago le pongo que fue con cheque, ¿vale? Y no pasa nada, no pasa nada. Ahora, pensando en la 3.3, ya no se llamaría método de pago, se llamaría forma de pago, ¿de acuerdo? Entonces, oye, hago una factura y dice que es parcialidades o diferido. El primer pago se hace con cheque, pongo que el pago fue con cheque. El siguiente fue con transferencia, pongo que fue transferencia, no hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera suceder? Atendiendo también a tu pregunta. Oye, viene un pago de 40,000 pesos en la primera parcialidad, pero de esos 40,000 pesos
me dieron una transferencia de 20, me dieron un cheque por 20, ¿correcto? Oye, ¿se puede? Sí se puede, no pasa nada. ¿Y qué le pongo? Bueno, pues como los dos montos fueron iguales, el que tú quieras ponerle. Diferente hubiera sido si la transferencia fue de 25,000, ¿ok? Y el cheque fue de 15,000, allá la guía marca que tengo que ponerle el concepto por el cual el pago se realizó en mayor cantidad. En este caso, transferencia. Bueno, vamos a seguir avanzando. Un favorzote, vamos a atender las preguntas que faltan. Las que se estén refiriendo a complementos de recepción de pago, las voy a ir dejando para más adelante, porque acuérdense que dijimos que tenemos 3 etapas. Primera etapa, el CFDI. Segunda etapa, complemento de recepción de pagos. Entonces, no hemos visto complemento de recepción de pagos y ya me están preguntando. Y la última etapa, que sería comprobante global y multas. Entonces, las preguntas que voy a ir atendiendo ahorita serían las relacionadas con el CFDI, aunque obviamente estamos hablando ahorita de la parte de una sola exhibición o parcialidades. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos a Mayrani? Claro, contador. De hecho, bueno, vamos a ir seleccionando precisamente las que están relacionadas con el CFDI. Nos dice María del Carmen Alfaro, buen día. Bueno, esta es del complemento de pago, así que le vamos a dejar pendiente la de la contadora María del Carmen Alfaro. Mariano Simota nos dice, somos una empresa que adquiere, bueno, también este es del complemento de pago, así que la vamos a dejar pendiente. María Cristina Paz nos dice, soy persona del sistema financiero donde pago intereses por inversión. ¿Cómo sería la facturación? Ya que hay inversiones que le paga el interés al final del vencimiento e inversiones que se le paga intereses cada 30 días en inversiones a 90 días. Ok, esa no seas malita, apúntamela y la atendemos al final. Perfecto, entonces la siguiente nos decía Teresa Sevilla, tengo una duda en las nuevas unidades de medida. ¿Cuándo utilizar EA elemento, unidad de conteo que define el número de elementos considerando como unidades separadas, o H87 pieza, unidad de conteo que define el número de piezas, pieza, un solo artículo, artículo o ejemplar? Somos una ferretería. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, sin ningún problema. Las dos dicen pieza. Entonces, diferente es cuando hablamos de el catálogo de productos o servicios, que ustedes ya ven que primero está por ramos. Entonces, si hubieran 2 ramos en donde se repite un mismo tipo de producto o servicio, allá yo te diría, bueno, espérame, tienes que atender primero a tu ramo. Pero en el caso del catálogo de unidad de medida, allá no está por ramos. Entonces, oye, sí es cierto, hay 2 veces pieza. Cualquiera de las 2 está bien, no hay problema. Siguiente. Listo, con todas las que quedaron pendientes son las de complemento de pagos que vamos a atender más adelante. Ok, esas sí apúntamelas bien para que no se nos vaya a quedar ninguna en el tintero y las podamos ir resolviendo. Claro, contador. Entonces, avanzando con nuestra primera parte. Dijimos, si el pago se recibe previo a la emisión de la factura, entonces le vamos a poner pago en una sola exhibición. Particularidades que podrían darse dependiendo del giro del negocio, pero ahorita, por ejemplo, escuché que alguien dijo que es una tlapalería, ¿ok? Entonces, en esos negocios en donde tengo mostrador, vamos a llamarle, se puede dar la situación siguiente. Oye, llego a comprar, me atiende una persona de mostrador y le digo, oye, quiero 1 kilo de tornillos. Y dice, perfecto, acá está tu kilo de tornillos, nada más toma tu papelito y pasa a caja a pagar. ¿Okay? Llego a caja y le digo, oye, ¿sabes qué? Es más, depende, repito, cómo lo manejen, porque puede ser que desde la persona que me está atendiendo primero me pregunte si voy a querer factura o no. ¿Okay? Y si yo le digo, ¿sabes qué? Sí quiero factura, a lo mejor en ese momento me genera la factura. Y me dice, oye, pasa a caja a pagar. ¿Okay? Entonces, oye, ¿qué le marcó? Si el pago fue una sola exhibición o fue parcialidades o diferido, por una parte.
Oye, si le marcó que fue en una sola exhibición, ¿cómo marcó que iba a ser mi pago? Pero bueno, vamos a pensar en supuesto 2. Llego a la caja a pagar y allá me preguntan, oye, ¿va a querer factura? Sí, no he pagado, ¿eh? Sí voy a querer factura. Porque normalmente, ¿qué te dicen? O está ya el letrero, ¿no? Si va a requerir factura, pídala antes de efectuar su pago, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Sí voy a querer una factura. Ah, perfecto. ¿Cuál va a ser su pago? Una sola exhibición. ¿Y cuál va a ser su método, su forma de pago? Efectivo. Entonces, generan la factura y ya que la tienen, me dicen, ahora sí, págueme los 25 pesos. Sí, espérame, ¿sabes qué? No he usado mi tarjeta de no sé qué banco y como tengo que usarla 3 veces al mes, te voy a pagar con mi tarjeta. Entonces, ¿qué pasa con esa factura? Ya no sirve. ¿De acuerdo? Ya estaría mal emitida. ¿Qué tendría que hacer la persona de caja? Proceder a la cancelación de esa factura para emitir una nueva en donde va a poner que el pago es con tarjeta. Entonces, atendiendo a esto, en ese tipo de negocios tendríamos que cambiar el proceso de emisión del comprobante. Entonces, primero es cobro. Oye, acá está el ticket de venta. Cobro ese ticket de venta y como ya me dijiste que sí quieres factura, yo ya identifiqué tu cobro, que fue con tarjeta o en efectivo. Porque a veces también, ¿qué sucede si previamente emito la factura? Llega y me dice que va a pagar con tarjeta. Le genero su factura, resulta ser que la tarjeta no pasa y me acaba pagando en efectivo. Esa factura ya está mal. Entonces, ojo, el proceso es primero cobro y después ya entonces te emito tu factura en donde va a decir que fue pago en una sola exhibición y que el pago fue ya sea con tarjeta o en efectivo o etcétera. Bien. Por su parte, si se trata de servicios personales, me dice el código, que cada pago se entiende como una sola exhibición y no como parcialidades. Entonces, en este sentido, y espero que más adelante no vayan ni a cambiarlo en reglas de miscelánea, ni tampoco se les olvide a los del SAT o los de Hacienda Estatal a la hora de hacer auditorías, pero el procedimiento debe ser el siguiente. Vamos a suponer que ustedes me contratan para un servicio de diagnóstico, ¿ok? Y les hago una cotización, les digo, ¿sabes qué? Si tu diagnóstico te va a costar 80,000 pesos más IVA. Ah, perfecto, te autorizo la cotización. ¿De acuerdo? Y entonces a lo mejor yo de una vez te hago tu factura de 80,000 pesos de servicios profesionales. Pero me dice, ¿sabes qué? Esos 80,000 pesos te los voy a pagar en 4 meses. Te voy a hacer un pago ahora a finales de octubre, otro en noviembre, otro en diciembre y uno en enero. ¿Ok? Y a la factura que emito le pongo pago en una sola exhibición. ¿Ok? Forma de pago. Yo no sé cómo me vas a pagar. ¿Ok? No sé cómo me vas a pagar. No le puedo poner, ojo, no le puedo poner diferido, por definir, porque una de las reglas del juego es que si yo le pongo a la factura que se paga en una sola exhibición, puede ser de cualquier forma, excepto por definir, porque se entiende en principio que ya está cobrada. Entonces, fíjense, el código dice que tratándose de prestación de servicios personales, cada pago se entiende como una sola exhibición. Por lo tanto, la factura que yo debo de sacar en un principio debería de decir pago en una sola exhibición, aunque no me la has pagado. ¿Ok? Aunque no me la has pagado. Y conforme me vas pagando, no te tendría que emitir ningún comprobante de parcialidad o de pago, puesto que cada pago se considera como una sola exhibición. Entonces, acá el punto es que así lo establece el código y probablemente vayan a sacar una regla para cambiar esta mecánica. ¿Okay? Probablemente
acuérdense que les dije hace ratito, costo-beneficio. Probablemente y a lo mejor me va a convenir que aunque sea una prestación de servicios, yo le ponga a mi factura que es un pago diferido o en parcialidades. Y cada vez que tú me hagas un pago, te emite un complemento de pago. Ojo, aunque no es lo que dice el código. El código dice que tratándose de prestación de servicios, cada pago se considera una sola exhibición. Entonces, repito, en este sentido, cuando yo emita mi factura de los 80,000 pesos, debería de decir pago en una sola, método de pago en una sola exhibición. Forma de pago, allá es donde empieza el problema. Porque acuérdate que ya no le puedo poner no aplica, no le puedo poner el por definir. Entonces tendría que ponerle, por ejemplo, oye, yo ya sé que mi cliente me paga vía transferencia, entonces le pongo transferencia, aunque no me has pagado. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? En una revisión que venga a hacerme el SAT, me va a decir, oye, espérame, a mí como prestador de servicio, oye, tú emitiste una factura en donde pusiste en el método de pago una sola exhibición y pusiste que el pago es con transferencia y resulta ser que esa factura no la acumulaste a tus impuestos, ni para ISR ni para IVA en el mes de octubre, o solo acumulaste 20,000 pesos cuando debiste haber acumulado 80. Entonces, en ese caso, tendré que hacerle una aclaración al SAT de decirle, oye, espérame, acá está mi depósito que fue solo 20,000 pesos. ¿Y por qué sacaste la factura así? Si no es lo que dice la guía. Allá es donde tendría que aclarar y decir, oye, espérame, sí es cierto, la guía dice eso, pero el código dice otra cosa. Entonces, allá es para que ustedes vayan teniendo en cuenta en caso de que se trate de un despacho, ¿no? Bien, señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de débito, crédito, servicio o monedero electrónico. Entonces, fíjense, en forma de pago, estas son las que me manifiesta el código. Me dice efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de débito, crédito, servicio o monedero. Sin embargo, ustedes chequen el catálogo de forma de pago y hay más, ¿vale? Volvemos a lo que yo les decía. Guías, reglas de miscelánea, anexo 20, catálogo, están yendo más allá de lo que se establece en el propio Código Fiscal de la Federación, pero ahora sí que habría que acatar esas disposiciones. Muy bien. Dice el código, cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que se realice. Ojo, ahorita olvídate si estamos hablando de 3.2 o 3.3. Estamos hablando de una obligación prevista en el código, en donde me dice, oye, si el pago se va a hacer en parcialidades, primero emite un comprobante por el valor total de la operación. Entonces decíamos, 24 de octubre emito mi factura de 100,000 pesos, que ya sé que me vas a pagar 20,000 pesos durante 5 meses. Y se expedirá un CFDI por cada parcialidad. Estoy en versión, a la pregunta que hacía Charlie, ¿se acuerdan? Estoy en versión 3.2. Emito un CFDI por la parcialidad recibida en octubre. Emito otro CFDI por la parcialidad recibida en noviembre. Y emito un CFDI versión 3.3, complemento de recepción de pagos, por el pago recibido en diciembre, en enero y en febrero. Entonces, en octubre y en noviembre emití un CFDI versión 3.2 por las dos parcialidades recibidas. Y a partir de diciembre, un CFDI, pero versión 3.3 con complemento de recepción de pagos por los demás pagos recibidos. Dice, en los términos que establezca el SAT, los cuales deberán señalar el folio del CFDI origen de la operación, señalando el monto total
y el monto de los impuestos retenidos y trasladados, desglosando cada una de las tasas de impuestos correspondientes. Entonces, ojo, si yo emito un comprobante de parcialidad versión 3.2, allá sí traslado impuestos. ¿Ok? Pero si emito un complemento de recepción de pagos ya en versión 3.3, y lo vamos a ver más adelante, allá no hay un desglose de los impuestos que se trasladan. Son de las diferencias que hay en versión 3.2 y en versión 3.3. Entonces, si tú eres una persona que ya estás emitiendo 3.2 y 3.3 simultáneamente, que no es lo que yo recomiendo, pero si lo estás haciendo, nada más ten en cuenta cuáles son tus obligaciones en 3.2 y cuáles son tus obligaciones en 3.3. De cualquiera de las dos formas, si el pago es en parcialidades, tienes que emitir un comprobante por cada parcialidad. Entonces, a lo mejor tú dices, oye, espérame, yo estoy en versión 3.3, ya estoy utilizando versión 3.3, le puse parcialidades y no estoy entregando un complemento de recepción de pagos. En mi opinión, estás mal. ¿Por qué? Porque el propio código te dice que tienes que emitir un comprobante de cada parcialidad. Entonces, ok, si quieres, no emitas un complemento de recepción de pagos. Si tú dices que estás emitiendo 3.2 y 3.3 simultáneamente, bueno, pues si ya emitiste 3.3 manifestando que el pago es en parcialidad y no quieres emitir un complemento de recepción de pagos, tendrías que emitir un CFDI versión 3.2 de cada parcialidad. ¿Sí me explico? De que tendrías que emitir un comprobante de cada parcialidad, de esa nadie te salva. Tendrías que emitirla ya sea como versión 3.2 o como complemento de recepción de pagos. Muy bien, seguimos. Ojo, aún cuando hay una regla o un transitorio de la resolución miscelánea que dice que puedes diferir la entrada. Pero en las guías dice lo contrario. Muy bien, dime, Daniel. De hecho, tenemos otras preguntas por aquí, contador. Ok. Un segundito. Sí, claro. Muy bien. Y fracción 9. Estamos hablando, en este momento, en el 29A, de los requisitos de los comprobantes. ¿De acuerdo? Y dice la fracción 9, los contenidos en las disposiciones fiscales, requisitos, y los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Oye, todos estos 8 fracciones son los requisitos del comprobante, pero además los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, de acá se agarra el SAT para decir, oye, te doy a conocer más requisitos en la resolución miscelánea, en el anexo 20, en las guías y en los catálogos. ¿Okay? O a lo mejor no más requisitos, pero sí distintos. En lugar de poner el domicilio fiscal, vas a poner el código postal. En lugar de poner el régimen fiscal, vas a poner la clave del régimen fiscal, etcétera. Bien. Los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Esta disposición, acuérdense que todavía no está en vigor, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2018, hasta donde vamos ahora, a menos que en reglas de miscelánea la vuelvan a prorrogar, pero como va hasta ahora, la solicitud de autorización para cancelar una factura va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Bien. Voy a ir avanzando ya para concluir el tema del CFDI y podamos entrar a complemento de recepción de pagos y podamos atender ahora sí las preguntas, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de comprobantes? Recuérdense ustedes que les comenté que en el origen del comprobante fiscal, cuando solo era un CFD y no era CFDI, ¿verdad? Todos eran ingreso. Posteriormente va corrigiendo la autoridad y dice, espérame, vamos a tener un comprobante de ingreso, uno de egreso y uno de traslado. ¿Y qué pasaba? Después dijo, oye, espérame, vamos a tener un comprobante de recepción de pago. Ojo, no dije complemento, comprobante. Y entonces ese comprobante
iba como si fuera un ingreso también. Por eso a lo mejor la pregunta de Daniel, que ahorita vamos a atender, dice, oye, espérame, ¿no estás duplicando? No estamos duplicando. Ahorita vamos a ver cómo se va dando cuenta el SAT de que no hay una duplicidad en el ingreso. Entonces, teníamos antes de la 3.3, teníamos ingreso, egreso y traslado. Esos tres tipos de comprobante. El ingreso se utilizaba tanto para la factura de venta o de servicio o de uso goce, como para el comprobante de la parcialidad. Egreso para nota de crédito. Y después dijo el SAT, oye, las nóminas hay que hacerlas timbradas también. ¿Y qué tipo de comprobante le voy a poner? Para ti, patrón, que estás haciendo el recibo de nómina, ¿para ti qué es? Un egreso. Entonces le pones egreso. Entonces, ingreso para facturas y para comprobantes de parcialidad, egreso para notas de crédito y nóminas, y los de traslado para el traslado de mercancías. Y después dijo el SAT, espérame, yo ya me estoy revolviendo con todo esto, como dice Daniel, ya me estoy revolviendo. Vamos a crear dos conceptos más o dos tipos de comprobante. Vamos a crear el comprobante nómina. Entonces, el de egreso ya solo va a ser para tus notas de crédito. Tus nóminas van a ir en un tipo comprobante nómina. Y para que yo no me revuelva con los de ingreso, voy a crear otro tipo de comprobante que va a ser el comprobante pago. ¿Ok? En donde vas a darme los comprobantes de las parcialidades. Entonces ya tenemos 5 tipos de comprobantes. ¿Cuáles son los campos que tiene un CFD? Recuérdense que al principio les dije, vamos a pensar en una hoja tamaño carta, que todo lo que lleva esa hoja tamaño carta es mi factura. Son los campos de mi CFDI versión 3.3. ¿Y qué me pide esa factura? Primero tenemos la versión, que en este caso sería el prefijado 3.3. Estamos hablando de la versión 3.3. Serie y folio son datos opcionales y de uso interno. Fecha, que es un dato requerido. Sello, requerido. Forma de pago, que es dice el anexo 20 y la guía, que la forma de pago es opcional o condicional. Mentira, es un dato requerido. Por eso les tengo puesto ya un asterisco, ¿ok? Porque a pesar de que la guía y el anexo 20 dicen que es condicional opcional, no es cierto. Este es un campo requerido, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un CFDI, de la emisión de una factura. Porque cuando hablamos de la emisión de un complemento de recepción de pagos, vamos a ver que la forma de pago, ¿ok?, en el cuerpo del CFDI no se llena. En el complemento, allá hay otra vez forma de pago y método de pago en donde allá sí se llena. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, forma de pago, cuando hablamos de una factura, es un dato requerido y hay que atender al catálogo de forma de pago. Número de certificado. Certificado son datos requeridos y obligatorios. Condiciones de pago opcional. Oye, crédito 30 días, etc. Subtotal. Descuento opcional. Moneda requerido. En la 3.2 no existía ese campo. En la 3.3 tenemos el tipo de moneda. Entonces, si es en pesos MXN o dólares o cualquier otro tipo de moneda. Hay un catálogo de monedas. Tipo de cambio, ese sí es un campo condicional. ¿Qué quiere decir? Que si moneda es una moneda distinto al peso, entonces tipo de cambio se vuelve obligatorio. Total, tipo de comprobante requerido. Y acuérdense que dijimos que hay 5 tipos de comprobante: ingreso, egreso, traslado, nómina y de pago. Método de pago. Dice el anexo 20 que es condicional, pero también, así como en el caso de forma de pago, también método de pago es obligatorio. Es un campo requerido y solo hay de 2. Pago en una sola exhibición o el PUE, y el PPD, que es pago en parcialidades o diferido. Uno de esos 2 tienes que elegir.
que ya comentamos y volvemos a repetir. Si al momento de emitir el comprobante ya recibiste el pago total, entonces es pago en una sola exhibición. Si al momento de de emitir la factura, la persona que te está comprando te dice, oye, nada más que de los 100,000 pesos te voy a hacer ahorita un pago de 40,000. Ah, ok, emito mi factura por el monto total y le voy a poner que el pago es en parcialidades o diferido. Y en este momento que me estás dando el pago de los 40,000, te emito, si estamos en la versión 3.3, te emito tu complemento de recepción de pagos por los 40,000. Y cuando me pagues el saldo, te emito tu comprobante de esa otra parcialidad. Lugar de expedición. Es un campo requerido y viene del catálogo código postal. Confirmación, que es un campo condicional que va a depender del tipo de cambio. Tipo relación, que es un campo requerido, dice la guía, pero que en mi opinión es un campo condicional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esta es la factura origen que estoy emitiendo, pues no hay una relación con nada. Entonces allá no tengo que ponerle nada. A menos que yo esté emitiendo una factura donde reconozco un anticipo, que al rato vamos a hablar de ello. Pero si es la factura origen, tipo relación, nada. With relacionada, tampoco. ¿De acuerdo? Por eso les puse el asterisco. Repito, porque en el anexo 20 dice que es requerido, pero en mi opinión son condicionales. Muy bien. RFC emisor requerido, nombre opcional, régimen fiscal requerido y proviene del catálogo régimen fiscal. RFC receptor requerido, nombre, residencia fiscal condicional, ¿ok? Si la persona a la que le estoy vendiendo es un residente en el extranjero, entonces sí, me piden la residencia fiscal que viene de un catálogo de país. Número de registro de identificación tributaria. Si ya marqué que es un residente en el extranjero, oye, ¿cuál es su ID? Su número de identificación en el extranjero. Bien, uso CFDI, campo requerido, obligatorio. Entonces, cuando yo vaya a comprar, tengo que decir, oye, ¿esto que estoy comprando qué es? ¿Es mercancía? O sea, ¿es para comprar y vender? ¿Es activo? ¿O es gasto? O por definir. Hoy por hoy, en la guía, se manifiesta que si yo le doy un uso distinto al que previamente marqué, por ejemplo, yo marqué que era para comprar y vender, y al final de cuentas lo uso como parte de la actividad de la empresa y ya no lo vendo, ¿correcto? No hay problema, sigue siendo deducible. Clave producto o servicio, requerido catálogo, que en mi opinión, es el que ya deberían ustedes de estar trabajando. Ahorita vamos a volver a tocar el tema de clave de producto o servicio. Número de identificación opcional, y es el número de identificación interna que tiene ese producto o servicio en tu empresa. Bien, cantidad requerido, clave unidad, ¿ok? Que es la que me comentaban hace ratito. Oye, tengo 2 veces pieza, ¿cuál de las dos utilizo? Cualquiera de las dos, no hay problema. Entonces acá, clave de unidad, piezas, horas, kilos, etcétera, etcétera. Que también es un tema que ya deberían de estar trabajando en su empresa. Entonces vamos a terminar de revisar el listado y ahorita revisamos ya para un análisis. Muy bien. Unidad opcional también es de uso interno, si son horas, kilos. Descripción requerido, y muy importante tener una descripción precisa del bien o servicio. Valor unitario, importe, descuento, base del impuesto trasladado, tipo factor traslado. Entonces, ojo, prácticamente a partir del campo 31, a partir del campo 29, todo esto se va a repetir por cada producto que estés vendiendo.
Entonces, es otra diferencia entre la 3.2 y la 3.3. Hoy por hoy en la 3.2, vamos a pensar que estoy vendiendo 5 artículos. Entonces, vamos a pensar que estoy vendiendo una computadora, un proyector, un mouse, un teclado y un mousepad. ¿Ok? 5 artículos. Entonces, en la 3.2, yo relaciono esos 5 artículos y después digo subtotal 100,000 pesos. IVA 16,000, total 116,000 pesos. Punto. Oye, pero ¿cómo sé a qué tasa de impuesto estuvo cada artículo? Pues no sé. En principio debo de presumir que los 5 tienen IVA, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si uno de esos artículos no tuviera IVA? Pues no se puede definir. ¿Cómo vamos a saber que uno de esos no tiene IVA? Ah, espérame. Tu subtotal dice 100,000 pesos y tu IVA, en lugar de que diga 16,000, a lo mejor dice 10,000. Por lo tanto, presumo que hay algún artículo que es o tasa cero o exenta, ¿verdad? Entonces, como esto le complicaba al SAT para sus revisiones y saber si estábamos bien o no, dijo, espérame, me voy a hacer más fácil el trabajo. ¿Y cómo? Por cada artículo que tú relaciones, me vas a poner cuál es su monto, cuál es su base de impuesto, cuál es su impuesto que trasladas o que retienes, cuál es el monto del impuesto que trasladas o que retienes, y en su caso también cuál es el descuento que estuvieras haciendo por cada artículo. Y entonces tengo a lo mejor una computadora, 20,000 pesos. ¿Cuál es su base de impuesto? ¿Cuál es su tasa? Oye, 16%. ¿Y cuál es su IVA? ¿Okay? Proyector, base de impuesto, tasa, impuesto, monto trasladado. Y así con cada artículo me vas a detallar cuál es el impuesto que estás trasladando, a qué tasa estás trasladando y en su caso cuál es la retención. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay entre la versión 3.2 y la versión 3.3. Y ahorita podría ser que estemos pensando, chin, todo esto que me estás diciendo es complicado. No, no te preocupes. Todo eso lo va a hacer el sistema. Entiéndase que en tu sistema tú ya pusiste que esta computadora está grabada al 16% de IVA. Que a lo mejor si vendiste un libro, ¿ok?, está a tasa cero o está exenta, dependiendo si tú eres la editorial o no, ¿verdad? Entonces, oye, espérame, puse que el libro está exenta. Entonces, cuando te desglose va a tener computadora, 20,000 pesos, IVA 16%. Revista, 50 pesos, IVA exento. Entonces, va a estar bien detallado cada concepto. Entonces, todos los campos del 29 hasta el 40 que estamos viendo, se va a repetir tantas veces como productos estés facturando en ese momento. Tasa o cuota del impuesto trasladado y el importe del impuesto trasladado. Base del impuesto retenido, tipo factor del impuesto retenido, tasa o cuota e importe del impuesto retenido. Y por último, número de pedimento y número de cuenta predial. Muy bien. Por su parte, también va a haber un apartado de complemento concepto. Y tampoco te rompas la cabeza de que tú lo vas a hacer. Por sistema va a salir. Vamos a pensar en este caso. Oye, resulta ser que a lo mejor estoy facturando un kit de limpieza. Y entonces acuérdense que en clave unidad habla de kit de 5 piezas o kit de no sé qué. Entonces, un kit de limpieza. Pero lo que el SAT quiere con la versión 3.3 es que tú le digas todo lo que estás haciendo, a detalle lo que estás vendiendo. Entonces, yo en el cuerpo de la factura puse un kit de limpieza, su impuesto trasladado, el IVA, etcétera, etcétera. Oye, pero
¿Qué incluye ese kit? Hay un complemento concepto. Entonces, en ese complemento concepto, me vas a detallar lo que integra ese kit. Y entonces vamos a pensar que en ese kit de limpieza hay una brocha, hay un pañuelo, hay un bote de líquido limpiador, etcétera, etcétera. Entonces, allá me vas a desglosar cuáles son esos productos que integran ese famoso kit de limpieza. Y con su respectiva información, clave del producto o servicio, número de identificación, cantidad, unidad, descripción, valor unitario, importe, pedimento, total de impuestos retenidos, total de impuestos trasladados. ¿De acuerdo? Impuestos retenidos, importe, impuesto trasladado, tipo factor, tasa o cuota, importe. Así como me pusiste el kit, así me vas a detallar qué integra ese kit. Bien, preguntas que tuvieran ahora sí, antes de entrar al detalle de algunos puntos de los conceptos. Claro, de hecho tenemos ya bastantes preguntas, contador. Nos dice Luis Faisal. Buen día, si es un comercio al por menor y al final del día se hace una factura global, ¿qué unidad de medida se pondrá? Por ejemplo, ¿se venden medicamentos? Apúntame esa pregunta, Namairani, para el último tema que es la factura global. Allá está la respuesta, no te preocupes. Perfecto, entonces la apuntamos. Hay una pregunta también de complemento de pagos de Norma Cupido, así que la vamos a dejar para la siguiente sección. Joana Muñoz nos dice, en prestación de servicios, si yo hago una factura a una aseguradora, ¿le tengo que poner pago en una sola exhibición, aunque me pague 2 meses después? Ok. Si nos vamos a la versión 3.2, la respuesta es sí, definitivamente. ¿Ok? Si nos vamos a la versión 3.3 conforme a código, la respuesta también sería sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que ir viendo cuál es la pretensión de la autoridad en meses próximos. Atendiendo a tu pregunta, oye, espérame, pero ¿cómo le hago si ya estoy en versión 3.3? Si ya estás en versión 3.3, se trata de un servicio, ¿ok? En mi opinión, debería decir pago en una sola exhibición. ¿Ok? Aun cuando lo cobres 2 meses después, en mi opinión. ¿Por qué? Porque así es como lo establece el código. ¿De acuerdo? Oye, pero es que hay una disposición en la guía que dice que si al momento de expedir el comprobante no he cobrado, entonces no le puedo poner una sola exhibición. Sí es cierto. Nada más acuérdate que en las formas de interpretar la ley, la regla particular prevalece sobre la general. La regla general es, antes de emitir una factura, y que tú puedas definir si la leyenda va a ser una sola exhibición o parcialidades, verifica si ya cobraste. Esa es la regla general. ¿Okay? La regla general es, antes de emitir, si ya cobré, le pongo una sola exhibición. Y si no he cobrado, le pongo diferido parcialidades. Esa es la regla general, totalmente de acuerdo. Pero tenemos la regla particular que es, oye, espérame, el código establece que tratándose de prestación de servicios, cada pago es una sola exhibición. Entonces, si me está diciendo el código que cada pago es una sola exhibición, luego entonces cuando yo emita el comprobante, le tengo que poner que pago es una sola exhibición. Aunque me lo paguen en parcialidades o me lo paguen diferido. Porque la regla particular prevalece sobre la general. ¿De acuerdo? Repito, amén de que en un futuro eliminen esa disposición del código. Entonces sí, ahora ya no hay una regla particular. Ahora todos somos iguales, prestadores de servicios, enajenación de bienes, etcétera, etcétera. Y la otra situación, en pláticas les dije que hace 2 semanas hubo un congreso de la ANEFAC acá en Mérida, donde se invitó a personal del SAT, involucrada con lo que es la facturación digital. Y algo que incluso ellos comentan en la página del SAT
lo volvieron a comentar en ese congreso. Y decían, todo esto de la versión 3.3 conlleva un proceso de aprendizaje, contribuyente, autoridad. O sea, allá reconocen que ellos también están en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, oye, si yo le pongo pago en una sola exhibición y me estoy apoyando en lo que dice el código, cuando venga la autoridad y me quiera requerir o multar por emitir mal el comprobante, oye, espérame, acá está lo que dice el código. La regla general prevalece sobre la regla particular prevalece sobre la general. Entonces allá ellos tendrán que ir entendiendo y en un dado caso definir si mantienen ese párrafo del código o si lo eliminan. Pero por hoy, así está la situación. Muy bien, Omairani. Perfecto. Nos dice también Elizabeth Soler. Tengo dudas sobre el uso que se debe aplicar en el CFDI. El tipo de cambio a utilizar en el CFDI, ¿cuál sería? ¿La fecha de emisión o de pago? No, pues en este caso tiene que ser la fecha de emisión porque no sabes cuándo te van a pagar, no vas a saber qué tipo de cambio va a tener en su momento. Recuérdate que tenemos dos tipos de comprobantes, creo que me dijiste Elizabeth, ¿verdad? Tenemos dos tipos de comprobantes. El comprobante de la transacción, ¿ok? Entonces, en el comprobante de la transacción le voy a poner el tipo de cambio vigente en el momento en que emito el comprobante. Oye, me lo va a pagar de acá a 3 días. Bueno, yo no puedo saber cuál va a ser el tipo de cambio que va a tener de acá a 3 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi comprobante debe decir, ojo, hablando de la versión 3.3, mi comprobante va a decir pago en parcialidades o diferido. Tipo de moneda, dólar. Tipo de cambio, no lo sé, 18.25, que es el vigente hoy. Después, ¿qué va a pasar? Tengo mi complemento de recepción de pagos al momento en que me paga esta persona. Y entonces, tipo de comprobante, pago. Tipo de moneda, si me está pagando en dólares, pues dólar americano. Tipo de cambio, ahora sí, el tipo de cambio vigente en el momento en que estoy percibiendo el pago. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener dos tipos de cambio. El tipo de cambio de la emisión de la factura y el tipo de cambio del momento del cobro. Y allá voy a poder tener los datos para mi fluctuación cambiaria. Siguiente. Muy bien, nos dice Mari Carmen Alfaro. Cuando al realizar un traslado de mercancías a uno de nuestros distribuidores, solo llevamos la remisión de la mercancía. ¿Es necesario realizar un CFDI de traslado? ¿Me podría ampliar el uso del CFDI de traslado? Sí, técnicamente, Mari Carmen, sí tendríamos que emitir ese famoso comprobante de traslado de mercancías. Digo, es común que manejemos nuestra mercancía, sobre todo cuando es en el mismo municipio, lo manejemos con a lo mejor alguna nota de remisión y no pasa nada. Pero pensando en que voy a trasladar mercancía de un estado a otro y que incluso pueda yo cruzar con ¿cómo se llama? Con la policía aduanera, vamos a llamarle, puedan cuestionarme la procedencia de esa mercancía. Entonces allá sí es importante tener nuestra factura traslado para que no haya ningún problema. Perfecto, nos dice Elizabeth Soler. ¿Qué uso CFDI debo indicar para las facturas a crédito y cuál para las facturas de contado? ¿Siempre se le debe preguntar al cliente o decir al proveedor? Ok. Más que uso, acá Elizabeth y compañía, es importante que podamos tener clara la definición de cada concepto, ¿sale? Cuando tú me hablas, cuando en tu pregunta tú hablaste de uso, lo primero que se me vino a la mente es el uso del CFDI. ¿Okay? Que acuérdate que en uso de CFDI estamos hablando de que si es inventario, activo, etcétera, etcétera. Pero ya con lo que continuó de tu pregunta, la aterrizo ya no a uso CFDI, sino a método de pago. ¿Correcto? En donde método de pago es si el pago va a ser en una sola exhibición o si va a ser en parcialidades.
atendiendo a tu pregunta, me dices, oye, ¿le debo de preguntar a mi cliente? Pues no necesariamente, sino que depende de los usos comerciales que tú ya tengas. Ejemplo, a lo mejor yo a mis clientes, a los que les presto servicios, yo ya sé que les facturo y les facturo en la primera semana de cada mes y ya sé que me pagan en la segunda o tercera semana de cada mes. Ya lo sé. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues de entrada ojo, recuérdense que en mi caso yo puedo poner que mi factura se paga en una sola exhibición porque es prestación de servicios. Pero vamos a pensar que ya no existiera esa disposición en el código. ¿Yo qué tendría que hacer? Emitir mi factura y ponerle pago en parcialidades o diferido. Porque yo ya sé que en el momento en que emití la factura no he cobrado, ¿verdad? Y de tal manera que cuando me paguen, con posterioridad, emitirles el complemento de resolución de pagos que vamos a hablar más adelante de él. Ahora bien, si yo me dedico a la compraventa de equipo de cómputo y estoy en mi punto de venta, seguramente la persona que me va a venir a comprar, no le voy a preguntar si me va a pagar hoy o me va a pagar mañana. ¿Por qué? Porque mi política de venta en punto de venta es pago de contado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Oye, primero te cobro. Oye, la computadora vale 20,000 pesos. ¿Cómo me vas a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Tarjeta, dame tu tarjeta, te cobro. Y ahora sí, acá está la computadora en su caja, te emito tu factura, te doy tu garantía, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que analizar, Elizabeth, mis usos comerciales para que yo pueda definir. En ciertas situaciones particulares, donde yo ya tengo un cliente constante, digamos, en donde ya le tengo abierta una línea de crédito y a lo mejor es una operación extraordinaria, pues allá sí va a meditar preguntarle, oye, espérame, ¿cómo me vas a pagar? ¿Me vas a pagar de una vez o vas a agarrar tu crédito que tienes a 30 días? No, voy a agarrar mi crédito a 30 días, perfecto. Entonces te voy a emitir tu factura que va a decir pago en parcialidades o diferido. Y se va a mirar tu cliente seguramente como ya trae la inercia de la versión 3.2 y va a decir, no, espérame. ¿Cómo que diferido o parcialidades? Ponle una sola exhibición. Y ahí tenemos que decirle, espérame. En la versión 3.3 cambian las cosas. Es como si fuera la casa de Big Brother. Las reglas cambian, ¿verdad? Y entonces ya no le puedo poner pago en una sola exhibición, a menos que me la pagues ahorita. ¿Ok? No, pero ya te dije que voy a agarrar mi crédito a 30 días. Ah, bueno, entonces le voy a poner pago diferido o en parcialidades. Entendiendo que diferido o parcialidades puede ser para que me lo pague en 15 días en un solo trancazo o para que me haga varios pagos. Y entonces, si me hace un solo pago, le emito un solo comprobante de parcialidad. Y si me hace varios pagos, le emito los comprobantes que sean necesarios. ¿De acuerdo? Muy bien, Elizabeth, espero que haya quedado clara tu duda y si no, pues ya me comentas. María del Carmen Alfaro, si vendemos paquetes que están compuestos por diferentes productos, ¿se pueden facturar como tal? Es decir, como uno solo, o debería de detallar cada integrante del paquete con sus datos correspondientes. Las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú emitas tu factura, va a decir un paquete de no sé qué cosa. Pero en la misma factura CFDI, la versión 3.3, abajo pide que se detalle qué integra o qué incluye ese paquete. Entonces, hay que relacionar ese paquete. Siguiente, Amira. Perfecto. Nos dice Elizabeth Soler, en el caso de proveedor, ¿sería por definir o gastos en general son piezas para mantenimiento? Para mantenimiento. Le puedes poner, bueno, acá puede ser dos opciones, Dependiendo del tiempo que tengas estos artículos para mantenimiento en tu bodega, podrían estar como parte de tu inventario, ¿sí? O podrían estar como parte del activo,
o de una vez directo como gasto. ¿De acuerdo? Oye, ¿y de qué va a depender cómo haces tu registro contable? Si estamos hablando, por ejemplo, oye, no lo sé, compré ciertos artículos para darle mantenimiento a mi equipo de cómputo y se va a consumir en este mes, pues de una vez lo compro y pido que se vaya a gasto, ¿verdad? Y en mi contabilidad se va a ir a gasto. Pero si compré piezas para mantenimiento que se quedan en mi almacén durante 6 meses, pues a lo mejor no lo llevo a gasto financieramente. Entonces a lo mejor lo pido igual, ya sea como gasto, aunque lo registre yo como otra partida, o como inventario. Bien.